Él está con nosotros y Él ha sido bueno. Él es bueno y Él va a seguir siendo bueno porque Él tiene un corazón muy precioso. Le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él es bueno. Aleluya, Señor. Te damos gracias. Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 33. Le voy a dar lectura mientras usted lo va buscando. Dice la palabra del Señor con signos de exclamación. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Traigo un tema bien sencillo, hermanos, bien fácil de explicar porque voy a hablar del Dios admirable. Y es fácil porque cualquiera puede notar que servimos a un Dios digno de toda admiración. Amén. Sí, amén. Él es bueno. Entonces, hermanos, ya oró Francisco. Vamos a tomar nuestro lugar. Y quiero empezar diciéndoles que nuestro Dios es digno de toda admiración. Los pasajes que leímos, el apóstol Pablo es el escritor de estas palabras y se las está diciendo a una iglesia, o sea, a cristianos que estaban situados en Roma. Al escribir estas palabras, el apóstol está admirado, pero les voy a ir explicando cuál es el motivo de que él escribió estas palabras conforme va avanzando la predicación. La grandeza y la misericordia y el poder de Dios, hermanos, son dignos de admiración. Y las palabras nos quedarían cortas, por eso usé las palabras que está escribiendo el apóstol San Pablo. Él está escribiendo esto que acaban de leer, porque él está explicándole a la iglesia algunas cosas que ahorita vamos a tratar. Pero antes de todo, hermanos, quiero usar como ejemplo a Job. Yo la verdad, hermanos, no tengo la manera de cómo explicar mi admiración a Dios. Mi lenguaje está limitado. Si yo quisiera expresar lo que yo siento a Dios, pues no tendría palabras. Entonces me fui a la Biblia y encontré 3 personas que tienen más palabra que yo. ¿Por qué? Porque ellos pasaron ciertas situaciones donde ellos estuvieron expuestos a la grandeza de Dios. Uno de ellos es Job. Él expresa su admiración a Dios en medio de sus pruebas. Este Job, usted conoce la historia, que fue un hombre que perdió 10 hijos de un solo golpe. Perdió todas sus riquezas de la noche a la mañana. Este hombre estaba completamente bien un día y al otro día toda su vida se convirtió en tragedia. Murieron sus 10 hijos, murió todo el ganado que él tenía. Él estaba en una posición económica buena. Dice la palabra de Dios ahí que el Señor le tenía un cerco de protección. Pero de repente se encontró, hermanos, en una situación muy difícil. Pero cuando él cruzó esa situación y él pudo aguantar todo lo que le vino, cuando ya casi estaba terminando su prueba, él escribió unas palabras muy precisas de admiración en el libro de Job, capítulo 9, versículo 1. Si usted quiere leerlo conmigo, lo vamos leyendo. Está hablando Job y dice: respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Así como estaba bien, mi hijo. Si quisiera contender con él, no le podría responder a una cosa entre 1000. Está expresando su admiración al Señor. Dice Job, él es sabio de corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando yo le diga algo que no tenga, ya no diga amén, pero esto está escrito aquí. Dice, él es sabio de corazón. Amén. Y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Es una pregunta. Dice, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y cega las estrellas. Si él quiere, hermanos, hace que las estrellas no salgan, que no brillen. Ese es el Dios al cual nosotros estamos siguiendo. Dice el escritor Job, dice, o más bien Moisés fue el que escribió este libro. Dice, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y sus lugares secretos del sur. Y esta es lo que a mí me llamó la atención al estar buscando personas que están expresando su admiración. Dice, él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número.
Dios hace cosas incomprensibles que es muy difícil entenderlas. Hermano, yo quiero decirte que mientras nosotros no estemos pasando a veces por pruebas o luchas, nosotros va a ser difícil que nosotros expresemos algo de Dios. Las pruebas tienen un propósito y es hacernos saber que Dios está con nosotros, que no todo el tiempo va a estar bien, pero que al final del camino, si nosotros seguimos agarrados de la mano de Dios, ese Dios nos va a sacar adelante de cualquier situación que estemos pasando. Así es, amén. Él es un Dios que no tiene límites. Él es un Dios que no está limitado al tiempo ni le hacen falta recursos. Dice la palabra del Señor: mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Él es un Dios admirable, Él es un Dios maravilloso. Entonces, cuando Job está pasando por esta prueba, él expresa su corazón y dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Por qué? Porque después de que él está pasando la prueba, él está viendo la mano de Dios moverse en su vida. Él está admirado, hermanos. Y yo quiero decirte que si tú estás pasando una prueba, Dios te va a sacar adelante. Y cuando te saque adelante vas a poder expresar la grandeza de Dios. Amén. Otro hombre que encontré en la Biblia que también tiene unas palabras hermosas mostrando su admiración hacia Dios es el rey David. Cuando David meditaba, hermanos, en la omnipresencia y en la omnisciencia de Dios, también quedó maravillado. Leemos en el Salmo 139, versículo 13, las palabras de David al contemplar las cosas, la creación y cómo fuimos formados nosotros. O sea, nosotros nacimos, ¿verdad? Obviamente, y nosotros como somos humanos, estamos ya acostumbrados a ver un nacimiento, pero si nos ponemos a meditar, hermanos, ¿cómo es que crecen los huesos adentro del vientre de una mujer? David estaba meditando en la grandeza de Dios y empieza a expresar sus pensamientos acerca de lo que le estoy explicando. Dice el Salmo 139, mire qué hermoso habla Dios a través de sus siervos. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Él está haciendo como un símil, le llaman los predicadores, algo similar, ¿verdad? Dice que fue creado en lo profundo de la tierra, entretejido. Y está usando una comparación con el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento entretejían las telas, obviamente las entretejían a mano, y él está haciendo como una comparación de la matriz de una mujer a la tierra. ¿Me explico? Dice: tú me entretejiste en lo más profundo de la tierra. Súbele poquito, Fernandito. Le quiero dar unas cosas así rápido, nada más tocante a este versículo. ¿Usted sabía que en el cuerpo humano hay más de 25 billones de células? Con B. No millones, billones de células. En un cuerpo, ¿dónde puede caber tanto? Por más microscópicas que estén, ¿cómo puede ser posible que haya 25 billones de células en un cuerpo humano? Es algo que lo hace a uno que se le fundan los fusibles. Nuestro corazón late aproximadamente unas 100,000 veces al día y más de 40 millones de veces al año sin descansar. Yo tengo 45 años. ¿Cuántas veces ha latido mi corazón? Hay un matemático por aquí. 45 por 40 millones. Muchos números, de verdad. Sin descansar, no usa energía eléctrica, no usa gasolina, no usa gas butano. ¿Cómo está pompeando el corazón? Sangre por tantas veces. Yo quiero decirle algo, que si Adán y Eva no hubieran pecado, nuestro corazón físico humano hubiera latido por la eternidad sin descansar. Eclesiastés 11:5 dice: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entender lo que le estoy explicando? David está maravillado. Dice el escritor, dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, está diciendo que Dios lo vio desde que él estaba formándose en el vientre. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Y luego el salmista
exclama y dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Dale un aplauso a Dios, hermano, por su grandeza. Es algo que no está en nuestra comprensión. El doctor puede decir cómo nos formamos, es obvio, ¿verdad? Puede decir, pues tu mamá tuvo que ver con tu papá y te formaste. Sí, pero ¿cómo nos fuimos formando? O sea, ¿cómo se forman los huesos? ¿Cómo está latiendo el corazón? ¿Cómo es que podemos distinguir los sabores cuando nos comemos una fruta? O sea, es algo que no podemos entender. ¿Cómo podemos nosotros ver y distinguir los colores? ¿Cómo nuestro corazón está latiendo sin ningún tipo de combustible por 40 millones de veces al año? Eso no lo puede hacer un ser humano, hermanos. Eso lo hace solamente Dios. Dios existe. ¿Sabes que Dios existe? Dios no es un cuento ni es una historieta barata. Dios es un Dios real, poderoso. Él nos formó en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestra madre. Fue entretejiéndonos, fue formando nuestras células, conoce cada parte de nuestro cuerpo. Él es un Dios admirable. Otro hombre que mostró su admiración fue Moisés. Ustedes saben la historia de Moisés. Moisés vio caer granizo mezclado con fuego. Moisés vio cuando las plagas en Egipto empezaron a hacer maravillas en medio de un hombre que no quería dejar ir al pueblo de Dios. Ustedes conocen la historia. Hay algo que me llama la atención en la historia de Moisés. Dice que hubo también oscuridad tan densa en ese tiempo como castigo a Faraón. Dice que las tinieblas que había eran tan densas que explica ahí como un ejemplo que casi se podían palpar la oscuridad. Cayó una oscuridad. Pero lo interesante es que cuando el pueblo de Egipto estaba en oscuridad, en densas tinieblas, dice que los israelitas tenían luz en sus casas. Wow, eso está... O sea, haz de cuenta que se va la luz aquí en todo alrededor y nomás nosotros aquí en la iglesia tenemos luz. Allá no había lámparas ni había electricidad. Mientras ellos estaban allá en sus casas, allá afuera estaban unas tinieblas tan densas que casi se podían palpar. Pero Moisés está admirado también porque cuando los van persiguiendo los egipcios, ellos están enfrente al mar y tienen todos los enemigos que los vienen siguiendo. Y cuando los vienen siguiendo, dice que estaba el pueblo desesperado y empezó a quejarse. Y el Señor le dijo: alza tu vara. Y cuando alzó la vara y dio ciertas palabras, se abrió el mar. Imagínense el mar abrirse, las olas gigantescas, cuajadas, dice el salmista, como gelatina, pues. Y ellos van caminando en el mar como por tierra seca. Me imagino que por la lógica, ¿no? Quizás vieron los pescados o vieron tantas cosas que ellos se quedaron maravillados de lo que estaba pasando. Y cuando ellos cruzaron y sus enemigos venían, dice la palabra del Señor Jesucristo aquí donde estamos leyendo en Moisés, Éxodo 15, dice: el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruiré con mi mano. Y luego dice el escritor: soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. Y luego estas son las palabras que me llegaron a mí. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Hermano, el Señor que servimos es maravilloso. Y no hay palabras para expresar todo lo que Él hace. Pero ¿sabes una cosa? Tocante a los versículos que te voy a explicar, para no salirnos de contexto, quiero explicarte por qué el apóstol San Pablo escribe estas palabras que acabamos de leer al principio de la predicación. Y te voy a hablar del contexto. Hablamos nosotros de la grandeza cuando Dios nos saca de una prueba. Hablamos de las grandezas de Dios cuando meditamos en lo que Él ha hecho en nuestro cuerpo. Cómo nos formó en el cuerpo de nuestra madre, cómo fue entretejiéndonos, cómo nos fue formando, hermanos. Pero vemos también a Moisés cuando Dios los saca de problemas, y eso todo es maravilloso. Pero las palabras que leímos nosotros al principio, el apóstol San Pablo está hablando y está maravillado de la manera en que Dios nos dio la salvación a ti y a mí. Tú puedes leer el contexto en tu casa y te vas a quedar maravillado con lo que puedas leer ahí. Pablo está expresando su admiración y su sabiduría de nuestro Dios. Vamos a analizar por qué el apóstol está escribiendo estas palabras. ¿Cuál fue la forma en que él fue motivado a escribir lo que estamos leyendo? Cuán maravillosas me son, oh Dios, tus pensamientos, dijo el siervo David. Y Pablo dijo:
oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Está como volviéndose loco con lo que está escribiendo, porque está maravillado, hermanos, tocante a nuestra salvación. Si nosotros no entendemos, hermanos, y no se nos ha explicado la manera en que tú y yo obtuvimos una salvación tan grande, nosotros no vamos a valorar lo que tenemos en nosotros. Amén. Amén. Hace poco estaba hablando Francisco con mi sobrino y le estaba explicando acerca de la gran tribulación y de todo eso. Parece que me estaba platicando Francisco. Y dice mi sobrino, pues a mí no se me ha explicado eso. Y nosotros, como los que estamos exponiendo la palabra, necesitamos explicar eso. Porque venimos a la iglesia, hermanos, y no sabemos a qué venimos ni por qué venimos. ¿Cómo vamos a darle gratitud a Dios si no sabemos cómo fuimos comprados? ¿Cómo nosotros fuimos aceptados en el reino de Cristo? Cuando nosotros sabemos de dónde salimos y cómo salimos de ahí, podemos darle una ovación de palmas al Señor. ¿Alguien le puede dar aplausos a Dios porque sabe por qué está aquí y cómo fue que Dios nos compró con su sangre? Tenemos que tener gozo en el corazón, hermanos. Cuando estaba ahí en Juárez, una vez fui a una celebración, estaban ahí en el consulado americano y les iban a entregar sus visas a unas personas que aplicaron. Y cuando esas personas estaban pasando y les estaban entregando una visa sellada por un emigrante, brincaban y saltaban y aplaudían y hacían fiesta, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque les habían dado una ciudadanía que ellos saben que no nos la merecemos. Saben que ellos no son de Estados Unidos y se les acaba de sellar una visa y están contentos. Nosotros los cristianos a veces no sabemos ni hemos entendido la manera en que nosotros fuimos recibidos al reino del Señor Jesús. Para empezar, hermano, quiero explicarle que nosotros éramos gentiles. ¿Cuántos saben que éramos gentiles? Amén. ¿Qué es un gentil? Un gentil es una persona que no viene de la estirpe de Israel. No es judío. No tiene sangre israelí. Cuando Jesucristo vino, o más bien cuando Dios se manifestó primeramente con Abraham, le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Escogió a un hombre que no podía tener hijos. Era viejo y su esposa era estéril. Y el Señor escogió a Israel simplemente porque así le plació escoger a un pueblo. Escoge a Israel y conforme va pasando la era de los tiempos, y Él dijo que iba a venir en Isaías 53, Él dijo, yo voy a ir a salvar al pueblo judío del pecado. Pero usted y yo éramos gentiles. Diga conmigo, yo era gentil. Nosotros no estábamos ni siquiera en la lista de calificación para obtener esa salvación. Dios es admirable, hermano. Fíjese, el Señor viene a los suyos. ¿Y los suyos qué? Viene a salvar a los judíos de sus pecados. Y cuando Él viene aquí, ellos mismos lo mandan matar. Sabemos que Dios puso su vida por nosotros, Jesús, ¿verdad? Voluntariamente, porque Él tiene poder para ponerla y volverla a tomar. O sea, Él nadie lo forzó. Y si Él hubiera querido, no hubiera dado su vida. Él voluntariamente dio su vida, pero hubo gente que lo entregó. Por ejemplo, Judas vendió información con un beso. Y Caifás, el sumo sacerdote, fue el que lo enjuició. Y Caifás era del pueblo judío. Entonces vino a los suyos en lugar de recibir lo que hicieron con él, uno lo entregó información, y Caifás, el sumo sacerdote, también lo enjuició. Entonces a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces ahí nosotros entramos, porque dice, y a todos los que le recibieron, ¿a los que qué? A los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, hermanos, lo que le quiero transmitir en esta tarde es que nosotros, hermanos, como mexicanos, puertorriqueños, lo que haya sido de otra nacionalidad que no sea judía, nosotros no estábamos calificados para el plan de Dios. ¿Por qué le tengo que mencionar esto, hermanos? Porque no se nos ha enseñado y a veces nosotros, hermanos, no valoramos lo que tenemos. Por eso usted mira mucha gente que a veces se bautizó y ya no está aquí. ¿Por qué? Porque nunca se le explicó. Cuando nosotros entendemos cómo fuimos recogidos con Dios, nosotros podemos valorar nuestra salvación. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Amén.
Por eso, estoy predicando acerca de lo que el apóstol está escribiendo. Está escribiendo el apóstol y está maravillado porque él nos quiere dar a entender a nosotros quiénes éramos. Nosotros debemos de tener un balance, hermanos. Nosotros somos linaje escogido. Somos real sacerdocio. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero se nos dio una ciudadanía que nosotros no nos merecíamos, hermano. Éramos gentiles. La palabra del Señor dice en Efesios 2:11. Escuchen bien. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, a ver, diga yo. Todos digan yo. Los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Escuchen bien. En aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, antes de ser bautizados, el apóstol está explicando a los efesios. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ah? Nosotros íbamos a morir, íbamos a ir al infierno. Amén. El Señor Jesucristo, usando al apóstol Pablo para darnos a entender a nosotros qué éramos nosotros, ahí en Romanos, en el contexto de lo que leímos hace rato, él hace una analogía. Dice que nosotros éramos como una rama seca. El pastor de la iglesia donde estaba nos decía, ustedes eran acebuche. No sé qué quiere decir eso, pero él dice que una rama era acebuche. Bueno, vamos a decir, era una rama. Hay un olivo verde, que es Israel. Entonces el apóstol Pablo está dando una analogía. Y dice, ustedes los gentiles no pertenecían a ese árbol de olivo. Pero ese árbol de olivo se portó rebelde. Dice, y Dios cortó las ramas por desobedientes. Y ustedes eran como una rama seca. Se han ido caminando y miran una rama seca, así que no, sin valor. Y nos agarraron a nosotros y nos injertaron paz en el buen olivo. Nosotros no éramos olivo. Por la desobediencia de esos tremendos, el Señor agarró una rama, en este caso yo, sin valor, en un hospital, muriéndome, sin esperanza, sin Dios en el mundo, confinado a ir al infierno, y me halló por ahí, en un monte por ahí, no sé dónde me hallaría, y me agarró y me puso en un olivo verde, y yo me alimento de la savia del Espíritu Santo, de una promesa que no era para mí, por la desobediencia del olivo, porque el olivo no creyó. Si alguien, hermanos, necesita estar agradecido y sirviéndole a Dios, somos nosotros los gentiles. Paz de Cristo, hermanos. Así es, amén. Los gentiles. Nosotros tenemos que estarle sirviendo a Dios y agradecidos con Dios, porque somos cristianos por la misericordia de Dios, pero éramos gentiles. Fuimos recibidos por Dios a su poderoso reino. Se nos dio una salvación inmerecida y la sangre al cielo. Se derramó la sangre para que nosotros podamos entrar al cielo. Por el sacrificio de Jesús, nosotros los gentiles. Así que, hermanos, yo les recomiendo que practique la humildad con Dios. Sea humilde, practique la humildad. Digan conmigo, voy a practicar la humildad. Voy a practicar la humildad. Voy a ser humilde. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, miren, nosotros estamos bien raros. Y no se explica, un predicador decía, si nosotros comprendiéramos el beneficio que Dios nos da al ser parte de su iglesia y la gente comprendiera qué es la iglesia, hermanos, ¿y a dónde vamos a ir nosotros cuando Cristo venga o cuando muramos? Dice el predicador, dice, tuviéramos que poner púas alrededor de las iglesias donde la gente se amotinaría queriendo entrar a la iglesia. Pero como nosotros no explicamos, hermanos, y la gente a veces no entiende, nosotros a veces no valoramos lo que tenemos. Los cristianos a veces no valoramos la salvación. Nosotros no entendemos que éramos gentiles y nosotros, hermanos, batallamos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Diga conmigo, tengo que ser agradecido. Que ser agradecido. Romanos 11:18 dice así: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Diga, yo estoy en pie por la fe. No te ensoberbezcas, sino teme,
Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Paz de Cristo, hermanos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Ah? Tenemos que saber, hermanos, que también a nosotros Dios nos puede desechar. Porque Israel no creyó en el Mesías. ¿Y qué hizo Dios? Lo cortó. Y a mí me agarró y me injertó en el buen olivo. Y me alimento del Espíritu Santo y de la palabra. Pero dice, si yo soy severo para con esos incrédulos, y tú estás por la fe en el camino de Dios, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas, a ti tampoco te va a perdonar si descuidas tu salvación. Entonces Israel, por haber rechazado al Mesías, ya no tendrá oportunidad de salvación. Fíjese cómo es bueno es Dios, hermano. Ese pueblo lo escarneció al Señor, su pueblo. Y todavía el pueblo de Israel ahorita está en guerra con los palestinos, porque está profetizado. Ellos fueron malos, son religiosos. El Señor en una ocasión dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos y no quisiste? Siempre el corazón de Dios, porque Él escogió ese pueblo, siempre fue con el propósito de darles un mejor futuro, de darles una mejor vida, de llevarlos a la salvación. Lo escupieron, lo escarnecieron, y por haber hecho eso y rechazado, los aventó a un lado y luego nos agarró a ti y a mí, nos injertó en su salvación. Pero lo que está explicando aquí el apóstol San Pablo es algo impresionante, porque lo lógico sería, hermanos, que si alguien te rechaza, te deseche. En la mente de nosotros decimos, los judíos crucificaron al Señor, ellos hicieron esto ellos no lo recibieron, ellos no hicieron esto, ellos no eran otro, todo eso es cierto, y lo lógico sería que Dios los desechara. Ya tiene una iglesia grande en todo el mundo, los judíos no quisieron saber nada de Él, y lo lógico sería que Él los despreciara. Sin embargo, hermanos, escuche, en el contexto de lo que le expliqué al principio, dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, ahora sí va hablándole a los romanos en el contexto del pasaje que le di, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo no le voy a poder explicar este pasaje así a profundidad, porque me voy a ahogar queriéndome nadar en aguas profundas. Porque el pueblo de Israel lo desechó, y por haberlo desechado, entramos nosotros. Era un plan de Dios. Cuando Israel lo desechó, dice la palabra del Señor, y le ocurrió endurecimiento en parte, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego fíjese nada más la bondad de Dios, fíjese. Por eso le digo que yo no puedo explicar esto. Después de que nosotros ya entramos, dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Tú perdonarías a alguien que te hizo un daño? Que te crucificó, te mandó crucificar. Venías a salvarlo y te despreció. Dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, hablando de Israel, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Wow, hermano, esto está tremendo. Yo sé que estas predicaciones, si no las explica uno bien, como que ¿de qué está hablando el hermano? Estoy hablando, hermanos, de que valoremos lo que tenemos y que servimos a un Dios admirable. Y que en un plan, fíjate, voy a ejemplificar rápido porque quiero que se lleven esto en su mente. Estos son los gentiles y estos son los judíos, ¿amén? Es un ejemplo, ¿sí? Viene el Señor a darles a ellos unos beneficios
Y ellos lo crucifican, ¿verdad? No lo crucificaron los romanos, pero ellos tuvieron parte en la crucifixión. ¿Están aquí? Amén. Entonces los ve a ellos y ellos dicen, ellos no quieren recibir. Entonces me voy con ellos, con los gentiles. Como para provocarles celos a ellos. Hermano, la mente de nosotros no puede entender esto. Porque si a mí alguien me rechaza y yo no conozco el Evangelio de Dios, yo los mando a ejecutar. O sea, estoy hablando en el pasado, Me va a quedar grabado ahí así el hermano está predicando cosas que no son. La mente humana así es, ¿no? Te hacen algo, el que me la hace, ¿me la qué? Me la paga. Y si tienes todo el poder, no estamos hablando de un presidente, no estamos hablando de una persona con mucho dinero, estamos hablando de un Dios poderoso. Que tiene todo el poder para... Me rechazaron, participaron en mi crucifixión, los voy a erradicar del planeta Tierra, me quedo con los gentiles, la iglesia. Pero el Señor lo que hace es, voy a agarrar a ellos, les voy a dar misericordia para provocarlos a hacerlos a ellos. Cuando yo venga por mi iglesia, voy a mandar 7 años de gran tribulación con el propósito de que estos se arrepientan. En el plan de Dios, hermano. ¿Te estás dando cuenta? Ellos fueron rebeldes, y por su rebeldía entraste tú. Y ahora por la misericordia que se te dio a ti, ellos también van a tener oportunidad. ¿No te admiras cómo es Dios? Amén. Él es bueno. El versículo 32 de Romanos, en el contexto que leímos, dice esto: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Te fijas, hermano? ¿No me estás entendiendo, verdad? ¿Te fijas la grandeza de Dios y el amor de Dios para con nosotros? ¿Te fijas el plan divino de Dios? Por eso yo no voy a poder explicar este pasaje. Simplemente estoy tratando de explicarte un poco nada más, porque yo no entiendo este pasaje. Yo no entiendo cómo Dios puede perdonar a gente que lo escupió, lo llevó a la cruz. Yo no lo puedo entender, mi mente está limitada. Y el apóstol Pablo concuerda conmigo, o yo concuerdo con Pablo. Por eso Pablo escribe en el pasaje que leímos y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios, o quién fue su consejero? Tú le darías, ¿qué consejo le darías a Dios tú? Si te dice, porque una vez el Señor es bien misterioso, en una vez le pidió su opinión a unos ángeles. Estaba en un pueblo rebelde con sus 2 reyes. Acá, ¿cómo se llama el otro? Estaba ahí 2 reyes, iban a la guerra. Y uno de los reyes dijo a sus profetillas de 2 por 50 centavos. Les dijo: iré a la guerra. Y los profetas le dijeron: sí, ve. Así como agarraron unos cuernos y dijeron: así como nosotros le estamos haciendo, así tú vas a cornear a aquel pueblo. Y dijo el otro rey: ¿no tienes otro profeta? ¿No falta algún profeta? Dijo: tengo uno, pero siempre me profetiza mal. Tráetelo. Y cuando fueron por Micaías, venía Micaías con el barbero del rey. Y le dijo: Micaías, ahorita cuando lleguemos, ya los profetas de Aguadulce le profetizaron puro bienestar al rey. Tú también haces lo mismo. Dice: vive Jehová, que lo que el Señor me diga que diga, eso voy a decir. Y cuando llegó con el rey, le dijo: ganaremos la guerra. Y dijo: yo veía a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Y dijo: te dije que siempre me profetiza puras tristezas. Pum, pero le dio una bofetada en la cara. Mételo a la cárcel y manténlo con pan, con agua y pan de aflicción. Ya me perdí el punto. Ay, Dios mío. Los caminos del Señor. Si te pidieron consejo a ti, tocante a Israel, muchos odian a Israel. Hace poquito salió un hermano predicando diciendo: ¿por qué los cristianos que comprenden al Señor, por qué siguen tanto a Israel? ¿O por qué le dan tanto por su lado a Israel si ellos crucificaron al Señor? Sí, ellos fueron los malos, pero por causa de su desobediencia entonces yo les debo un respeto al pueblo de Israel, porque hasta ahorita ellos no conocen ni entienden lo que tú y yo entendemos. Están esperando a Cristo. Cristo ya vino y ellos lo clavaron en una cruz. Amén. Amén. Pero en fin,
¿Qué consejo le darías tú a Dios? Porque, hablando del consejo, ¿verdad? El Señor allá en el cielo, acá los profetas, ese era el punto. Acá en la tierra los profetas, Micaías está en la cárcel, pero dice que allá en el cielo se llevó a cabo una plática y estaba el Señor con todos sus ángeles y les dijo, ¿quién inducirá a tal rey para que vaya allá y lo maten porque lo iban a matar ahí? Y dice que salió un ángel y dijo, yo voy. O sea, el Señor está teniendo un diálogo y le está pidiendo como un consejo. ¿Qué consejo le darías tú a Dios? Por eso Pablo dice, porque ¿quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Déselo más recio, hermano. ¿Usted no está entendiendo lo que estamos explicando? Yo estoy contento esta tarde, hermanos. ¿Usted no está contento? Yo quiero alabar a Dios y magnificar su nombre. Porque hay un canto que lo iba a escoger para ponerlo ahorita de alabanza, pero se me pueden ofender los oyentes, que a lo mejor uno vea ese video. ¿Quiere que le diga lo que dice el canto? Es de alabanza, está bien tremendote el canto, es de Fernel Monroy. Le dije, voy a escoger 2 cantos para alabar a mi Dios esta tarde, y luego miré ese, porque a mí me gusta, yo lo oigo, pero lo oigo en privado, porque digo, si lo oyen se van a enojar acá las gentes. Dice, yo canto re feo, pero se lo voy a tararear. Dice, el Dios de Israel, hoy es mi Padre y es mi Dios, mi roca y mi poder, pues siendo yo un perrillo cualquiera, su amor me ha hecho un rey. Bórrenle eso porque mucha gente se ofende. ¿Yo, un perrillo, yo? ¡Wow! Oh, yo no. Bueno, yo sí. Dijo alguien, ya no digan eso. Pues, ¿qué se hizo? Eso dijo ahí. Sí. Está una sirofenicia ahí rogándole, Señor, ve sana a mi hija. Y dijo el Señor, ya para terminar, pero no se las quiero hacer muy largas. Dijo, yo no he venido sino a la casa de Israel. No me es lícito agarrar la comida de los hijos y echársela a los perrillos. Y dijo la mujer sirofenicia, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y a muchos cristianos no nos gusta que nos digan eso. Pero al menos yo sí, por eso voy a seguir oyendo esa canción en mi cuarto yo solo. Porque yo sí me considero que no era nada. Una rama silvestre tirada ahí. Y me agarraron y por la causa de aquellos tremendos me injertaron, me dieron una salvación. Tú y yo estamos destinados a ir al cielo. Nos esperan cosas grandes en el cielo. Así es, amén. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado al cielo, si en el cuerpo no lo sé. Solo sé que fue arrebatado y vio cosas inefables que no tiene palabras para expresarse. Dijo el apóstol San Pablo. Fui arrebatado al tercer cielo. Hermanos, nosotros no entendemos ni qué está pasando. Nosotros esperamos cosas grandes en el cielo. Y se nos libertó de ir al infierno. Hay un infierno que arde con fuego y azufre por la eternidad, hermano. ¿Te das cuenta? Por la eternidad, un infierno. Nosotros, hermanos, no me queda tiempo para explicarte que si nosotros fallamos a Dios, no éramos ni de su pueblo, y luego Él se dejó clavar las manos y los pies y una corona de espinas en la cabeza y que lo escarnecieran y lo dejaran como un monstruo por amor a ti y a mí, hermanos, no me cabe en la mente. No lo entiendo. Porque verdad que cuando van a enjuiciar a alguien y le van a decir, tienes corte el 31 del mes fulano, y luego llega la persona que mató, asesinó, y se para enfrente del juez, y le dicen, ¿sabes qué? Se quita la toga del juez y dice, sí, quítenlo. Yo voy a la muerte por él. Bueno, pues ya vete pues, ¿no? No, espérate, no te vayas. Te tengo una mansión en el cielo. No, hermano. No. Por eso cuando yo me encuentro gente que no valora a Dios, hermanos, yo ni siquiera toco el tema.
me quedo callado porque digo, estos no conocen ni saben qué se hizo por ellos. Pero tú y yo sí sabemos, amén. Y le podemos dar al Señor un aplauso. Y podemos pararnos y glorificar a Dios y darle gloria y honra y alabanza a la persona que me está viendo en ese video. Si un día va a haber alguien, uno que me vea por ahí. Este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Si hoy oíste su voz, no endurezcas tu corazón. Y si entendiste un poquito la predicación, ¿por qué no le alabas con libertad? ¿Por qué no te escucha el canto? Escúchalo, porque yo no escojo cantos nomás por escogerlos. Yo los escogí para cantárselo a Dios en esta tarde. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Oh, mi corazón te alaba, Señor. Sea el Altísimo. Dele la gloria al Rey. Porque nos compró con su sangre. Él es bueno. Oh profundidad de la sabiduría, de la ciencia y de las riquezas de Dios. Cuán inescrutables son tus caminos, Señor. Eres maravilloso. Yo quiero correr, yo quiero darle la gloria a Dios esta tarde, darle la gloria a Dios. Yo no entiendo a Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Escucha este canto.